Tengo que tomar el metro para regresar de la universidad. Salgo ya algo tarde y regreso cansado, por lo que no es extraño que me quede dormido en el trayecto hacia mi hogar. En una de estas ocasiones, algo me despertó. Era el llanto de una mujer. Su llanto era profundo y me ponía los pelos de punta. Miré a todos lados para averiguar de dónde venía, pero nada. De pronto, por instinto, volteé hacia la ventana que estaba detrás de mí y vi a una mujer fuera de esta, como si fuera aferrándose al metro. ¿Cómo era posible eso? Si el metro va a una velocidad importante. Además, ¿de dónde se sostendría? Incluso no sé si hay el espacio suficiente para que quepa una persona de esa manera. Es físicamente imposible. De pronto, ahora en vez de llorar, pareció sonreírme. Me desperté. Eran las 3:32 de la mañana. Todo marchaba normal. Escuché la lluvia cayendo y los relámpagos sonando. Había algo raro en el ambiente, pero no quería despertarme. Intenté volver a dormir, así que iba a acomodarme nuevamente en una posición más cómoda, pero me di cuenta de algo. No podía moverme. No podía siquiera mover mis manos para jalar la cobija con la que me tapaba. Intentaba moverme, pero no podía. Comencé a desesperarme. Intenté poder hacer algún movimiento, pero no podía. De pronto vi cómo se comenzaba a iluminar mi cuarto con una luz blanca que entraba por la ventana. Esta luz se iba haciendo de a poco cada vez más grande. Cuando esta luz se hizo lo suficientemente grande para iluminar mi cuarto por completo, aprecié que en una silla que estaba frente a mi cama había una persona sentada. Esta persona me veía de frente. Cuando esta persona se percató de que le estaba viendo, cerré los ojos. De pronto sentí como la sábana se deslizaba hacia abajo, recorría mi cuerpo lentamente. Intenté rezar lo poco que me sabía. Recé con toda mi fe. Empecé a escuchar una risa diabólica. En mi mente le decía: cállate. No soy muy religioso, pero en ese momento lo fui. Seguí escuchando esa risa. Intentaba gritar y no podía. Simplemente las palabras se quedaban atascadas en mi boca. Tenía tanto miedo que las lágrimas comenzaron a escurrirse por mis mejillas. De pronto, aunque tenía los ojos cerrados, pude notar cómo la luz que alumbraba mi cuarto comenzaba a disminuir. Ciertamente esto me comenzó a calmar y me quedé dormido sin poder moverme aún. Fue una sensación de relajación después de un momento muy tenso. De pronto me volví a despertar. Eran las 3:32 de la mañana. Todo marchaba normal. Escuchaba la lluvia cayendo. Cuando era joven acostumbraba a ir a muchos bailes y fiestas que se daban en mi ciudad, ya que me gustaba ir a convivir y a conocer gente nueva sobre todo. En aquellos tiempos yo era muy sociable e invitaba a bailar a muchachas que conocí en esos mismos lugares. En una ocasión me había enterado de una fiesta donde se tocaría la música que a mí me gusta. No estaba muy convencido de ir a ese lugar, ya que estaba muy lejos de mi trabajo y del sitio donde me quedaba. Además, ninguno de mis amigos quiso acompañarme, por lo que tendría que ir solo. Esto de cierta manera a mí me convenía, porque no tendría competencia para bailar con las muchachas que ahí me encontrara. Así me alisté aquella noche para ir a aquel lugar.
Medí mis tiempos, pues tardaría algo de tiempo en llegar. Para no demorarme mucho y llegar exactamente al sitio de la reunión, escogí irme en taxi. Salí a la calle a tomar uno. Me prendí un cigarro para esperar, pero no tardó mucho tiempo en que apareciera un vehículo. El chofer bajó su ventana y me preguntó la dirección de a dónde me dirigía. Yo le dije que iría a Aldama 611. Aquel hombre me miró de cierto modo con desconfianza, pero accedió a llevarme a aquel lugar. Desde siempre me he distinguido por ser muy sociable, así que cuando iba a bordo del taxi, comencé a platicar con el chofer, y a lo largo de la conversación surgió el tema del lugar a donde iría. El hombre me preguntó qué iría a hacer a aquel sitio. Yo le contesté que iría a una fiesta que se realizaría en un edificio exactamente ubicado en Aldama 611. Cuando él escuchó esto, se rió tenuemente y me mencionó que ese edificio estaba abandonado desde hacía ya varios años. También me comenzó a contar que había leyendas sobre este sitio. A mí siempre me habían llamado la atención las historias de terror, por lo cual lo escuché con atención. Se cuenta que ese edificio fue construido por un gringo que quería hacerlo una unidad habitacional cuando empezó a crecer la ciudad. Sin embargo, nunca logró habitarse por completo. La poca gente que vivió ahí dice que veía cosas raras. Se puede decir que es un lugar embrujado. Yo me reí tímidamente, pero no podía aguantar la curiosidad. Así que le pregunté qué cosas ocurrían en aquel lugar. Aquel hombre me contestó, pues se cuenta que uno de los primeros inquilinos pertenecía a una secta y que llegaron a hacer todo tipo de rituales en uno de los departamentos de aquel lugar. A raíz de esto, se dice que aquel hombre terminó por volverse loco y acabar con su existencia en el estacionamiento. A propósito del estacionamiento, este llegó a ser utilizado de manera pública, pero la gente también decía que pasaban cosas raras, como que se llegaba a escuchar el llanto de un bebé o que se llegaban a ver sombras. No sé si sea por esas razones que aquel lugar se encuentra totalmente en el abandono ahora. Incluso se me hace raro que usted vaya a aquel lugar. Yo recuerdo haberle dicho que era porque se tocaría música rock, la cual se encontraba prácticamente prohibida por aquellos años. Así que no se me hizo raro que el evento se realizara en un sitio así. El tiempo pasó sin ningún inconveniente. Surgieron conversaciones más banales mientras íbamos pasando calles en la oscura noche. Y no pasó mucho cuando el taxista me indicó que habíamos llegado a la calle Aldama 611. Él me señaló el edificio en el que supuestamente se realizaría la fiesta. Le pagué a aquel hombre y me dirigí a aquel lugar. El edificio era realmente grande, más de lo que imaginaba. Constaba de alrededor de una docena de pisos. Era de color marrón con varias manchas de humedad, y en la fachada lucían ya varias ventanas rotas, además de varios grafitis. Comencé a sentir miedo, pues en aquel lugar no se escuchaba música. Había un silencio sepulcral que me incomodaba. Además no veía llegar a nadie más. Me dirigí hacia una gran puerta de metal que parecía ser la entrada y toqué varias veces. Esperé algunos segundos y no había respuesta. Comencé a pensar que me había equivocado de dirección cuando aquella puerta se abrió. Apareció un hombre delgado, muy pálido, con el cabello negro y muy largo. Él me contestó, «Hola, ¿qué se le ofrece?», mientras en su cara se dibujaba una sonrisa. Yo le mencioné si esa era la dirección de una fiesta donde habría rock. Él me dijo que no, de manera seria.
Esto me pareció raro, ya que estaba seguro de que esa era la dirección correcta, pero no insistí más y le di las gracias. Cuando me iba a voltear para irme, él se rió, me tomó de los hombros y me dijo: sí, aquí es, solo estoy bromeando. Él me dirigió hacia adentro del edificio y comenzamos a caminar por un pasillo muy amplio y oscuro. Me comencé a preocupar, pues no veía a nadie más en aquel lugar. Pero a medida que caminábamos, comenzaba a escuchar música. Llegamos a un pasillo más estrecho que parecía bajar hacia el estacionamiento. Cuando salimos de ese espacio reducido, el sonido de la música me absorbió y vi alrededor de 50 personas en aquel lugar. Todos tenían un vaso en la mano, unos conversaban y otros bailaban. Ni tarde ni perezoso me integré a conversar con varios de los chicos. Ellos me daban de sus bebidas y yo les ofrecía de lo que yo había llevado. Además trataba de ligar con las mujeres que había. Así que comencé a hablarles a varias y más temprano que tarde comencé a bailar con varias chicas. La música sonaba estruendosa y disfrutaba sin medida. No sé cuánto tiempo pasó, ni cuánto había bebido, pero me dieron ganas de ir al baño. Le pregunté a uno de los nuevos amigos que había hecho dónde estaba el sanitario. Él me contestó amablemente y me dirigí hacia donde me había dicho. Cuando entré, este estaba muy sucio y había olores muy desagradables. Pero no podía esperar más de un lugar como ese. Procedí a orinar y después a mirarme en un viejo y sucio espejo que había ahí. Hablaba conmigo mismo en mi mente. Pasados unos segundos, salí de aquel lugar. Apenas iba a integrarme con el grupo con el que estaba, cuando vi a una chica que captó inmediatamente mi atención. Ella era muy delgada, chaparrita y de tez muy blanca. Sin pensarlo, me dirigí a hablarle. Conforme me fui acercando, me percaté aún más de lo linda que era. Sus ojos eran color miel y tenía unas pestañas muy largas. Recuerdo que lo primero de lo que hablamos fue de música y conectamos inmediatamente, ya que a ella le gustaban las mismas bandas que a mí. Seguimos conversando y le pregunté si acababa de llegar, ya que no la había visto. Ella me contestó: yo ya tengo mucho tiempo aquí, ya te había visto, pensé que nunca te animarías a hablarme. Yo simplemente le contesté que no la había visto hasta ese momento. Comenzó a sonar Light My Fire de los Doors y comenzamos a bailar. Los dos estábamos muy divertidos. No podía creer haber encontrado a una chica así. Bailamos varias canciones así, pero de pronto sonó Sleepwalk. Quienes conozcan esta canción sabrán que es muy lenta. Así que yo procedí a acercarme a ella. La tomé de la cintura. Recargué mi barbilla en su hombro y comenzamos a bailar muy pegados. Por mi mente se cruzó la idea de besarla, pero no, era muy pronto. Me la estaba pasando increíble, cuando de pronto sentí que ella me pisó, pero de una manera muy fuerte, como si pesara demasiado. No le tomé importancia y seguí bailando muy a gusto con ella. Incluso cerré los ojos. De pronto volvió a hacerlo, pero esta vez ella notó que me dolió, así que se disculpó, pero había algo extraño en su voz. Pareció sonar más grave. Yo me asusté e intenté separarme de ella, pero ella me abrazó con fuerza. Le dije: oye, ¿qué te pasa? Me estás lastimando. Ella esta vez dijo con una voz mucho más distorsionada: ¿Qué pasó? ¿Ya no quieres bailar conmigo? Con todas mis fuerzas me pude despegar de ella, y a primera vista parecía ser la misma chica linda con la que estaba bailando.
pero cuando bajé la mirada, observé que de la cintura para abajo ella tenía unas enormes patas de cabra. Cuando vi esto me aterré. Volteé alrededor y ya no había nadie. Solo era un espacio vacío y oscuro. Por instinto empecé a correr. Mis piernas parecían no reaccionar, pero yo las obligaba a que funcionaran. Me dirigí a aquel pasillo por el que entré. Mientras tanto alcanzaba a escuchar la risa de aquel ser y cómo se burlaba de mí. Incluso alcancé a escuchar cómo me dijo otra vez: ¿Qué pasó? ¿Ya no quieres bailar conmigo? Por fortuna aquella vieja puerta estaba abierta y yo salí gritando de aquel lugar. Pedí auxilio, pero la calle estaba totalmente desierta, así que corrí más y más hasta que mis pulmones se agotaron y me detuve. No sé cuánto avancé, pero debieron haber sido al menos un par de kilómetros. Descansé un poco, mientras volvía a recobrar fuerzas para seguir corriendo. Me encorvé, puse mis manos sobre las rodillas y miré hacia el piso. Cuando volví a enderezar mi cuerpo, vi que me encontraba en aquel lugar. Seguí en Aldama 611, justo frente a ese edificio. Ya no pude, simplemente no pude más. Me desmayé. A partir de eso ya no recuerdo nada. Pasó el tiempo y supongo que dormí ahí toda la noche. Me despertaron los primeros rayos del sol de la mañana. Me di cuenta de que seguía en ese mismo lugar, pero la gente incluso me había aventado monedas pensando que era un vagabundo. Nunca me expliqué, ni me explicaré, qué fue todo eso que pasó. Tengo 26 años, de los cuales llevo 3 años trabajando como trailero. Decidí empezar a trabajar en esto, ya que tuve que dejar mi antiguo empleo, porque la antigua empresa en la que trabajaba como auxiliar contable quebró. Intenté encontrar trabajo en otros lugares, pero me pedían más años de experiencia, algo con lo que no contaba. A lo largo de estos años he vivido ciertas experiencias algo peculiares. He visto cosas raras en tantas horas de carretera, pero creo que la más aterradora es la que les voy a contar. Hace un año tuve que llevar a mi hijo, que en ese entonces apenas tenía 4 años, a un viaje no muy largo, ya que en ese tiempo estaba teniendo algunos problemas con mi esposa. Tuve que llevarlo a escondidas porque la empresa en donde trabajo eso no está permitido. Además era la única forma de convivir con mi hijo un poco más de tiempo. Solo tendríamos que ir de Sonora a Tijuana, aproximadamente unas 10 horas por la noche. Sé que suena mucho tiempo conduciendo, pero para un trailero eso es poco. Ese día saldríamos a las 9 de la noche para llegar aproximadamente a las 6 de la mañana. Mi hijo es muy tranquilo, así que estaba muy calmado por ese lado. Cuando se llegó la hora, comenzamos el viaje. No era muy noche, así que mi hijo seguía despierto, y aunque era pequeño, hablaba y bromeaba con él. Me sentí tan feliz de poder tener a mi lado a ese pequeño por unas cuantas horas. Poco a poco se fue haciendo más tarde, y mi hijo se pasó a dormir al camarote del camión. Yo fui pasando a través de las horas muchas curvas, así hasta que se fue haciendo más y más tarde. Comencé a entrar a una carretera muy solitaria. Era un espacio cubierto por algunos árboles, que la sombra de estos le daba un aspecto lúgubre al lugar. A mi mente vino un pensamiento: ojalá y no se me aparezca nada. Pensé esto ya que en otros momentos había visto cosas raras,
pero siempre había tratado de buscar la lógica a estos hechos. Iba en silencio, ya que me gustaba ir sin ninguna distracción, para poner toda mi atención en la carretera, ya que ahora llevaba a alguien muy importante para mí en el tráiler. No quería que me pasara nada. Miré el reloj. Eran aproximadamente las 3:32 de la mañana. De pronto escuché algo. Algo apenas perceptible. No se escuchaba como ninguna falla del tráiler, así que decidí ignorarlo. Pero empezó a ocurrir algo. Se me empezaron a erizar los vellos de todo el cuerpo. Hubo un momento de silencio, antes de escuchar aquel sonido otra vez. Al ponerle atención a aquello, me di cuenta de que era un lamento, apenas perceptible. Se escuchaba bastante lejano. Llegó una idea a mi mente. Cuando se escucha lejos, es que está cerca. Cuando se escucha cerca, es que está lejos. Apenas repetí estas palabras en mi mente cuando mi vista periférica se percató de algo. Ahí estaba, sentada en el asiento del copiloto. Volteé rápidamente para ver si mi mente no me engañaba, y la vi. Era una figura fantasmal horrible. No pude ver su cara, y le agradezco a Dios que haya sido así. Llegó a mi mente otra idea. Mi hijo está en peligro. No me importaba que estuviera sentada a mi lado. Trataba de centrarme en la carretera para no chocar. Su lamento era horrible. Comencé a rezar, pero siempre se me olvidaba. Padre nuestro que estás en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue?, me preguntaba. Era una oración que había repetido muchas veces desde pequeño, pero pareciera como si ese espectro no me dejara terminar con la oración. Tomé una medalla de Jesús que colgaba de mi cuello, con una mano y con la otra controlaba el volante. Comencé a rezar de nuevo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. No estoy seguro si dije aquella oración bien, pero cuando repetí la frase, líbranos de todo mal, todo se empezó a calmar. Empecé a rezar y a rezar, cada vez con una voz más fuerte, hasta que grité con todas mis fuerzas el Padre Nuestro. Esa cosa que iba a mi lado, de pronto empezó a llorar cada vez más y con más tristeza, cada vez más fuerte. Así que empecé a pedirle a Dios también por ella. Le dije a esta cosa: yo no tengo la culpa de lo que le hayas hecho a tus hijos. En nombre de mi Padre Dios, bájate de mi tráiler. De pronto, silencio otra vez. Incluso apenas era perceptible el sonido del motor. Volteé a ver el reloj por instinto y me sorprendió lo que vi. Eran las 3:34 de la mañana. ¿Cómo era posible esto? El tiempo que esa cosa estuvo en la cabina pareció eterno. Ya solo había silencio. Volteé otra vez a ver si no seguía ahí, y ya no había nada. Solo veía la carretera que cruzaba a gran velocidad. Volteé otra vez para dirigir mi mirada hacia el frente. No me cuadraba que el tiempo que escuché y vi todo eso había sido cuestión solo de 2 minutos.
¿Cómo era posible? Había aparecido tanto tiempo. Hice la oración, escuché los lamentos, empecé a gritarle, tomé la medalla. Fueron tantas cosas que no era posible que hayan sido solo 2 minutos. Me alejé lo más pronto posible de aquel lugar. Vi en el acelerador y le di un pequeño beso a la medalla de Jesús que colgaba de mi cuello, diciéndole gracias. De alguna forma, sé que, gracias a Dios, este espectro desapareció de mi tráiler. Algo me sigue. Tengo 60 años. Fui trailero durante mi juventud y viví varias experiencias, de las cuales la que más recuerdo ocurrió una noche de octubre, a finales de los 80s. Yo viajaba ya a dejar el tráiler sin carga al norte de la Ciudad de México, pero tuve que atravesar una zona boscosa a 2 horas de llegar a mi destino. Aunque era una zona algo retirada, se alcanzaban a ver a lo lejos las luces de la ciudad. Recuerdo que iba pensando en cuentos de terror, ya que siempre me ha gustado el lado que no se puede explicar con lógica en la vida. También estaba al pendiente de que en la carretera no se me cruzara algún bromista que quisiera espantarme, ya que eran fechas de Halloween y Día de Muertos. Iba demasiado entretenido en mi viaje, pero de pronto vi a lo lejos un fuego demasiado grande a la orilla de la carretera. Pensé que era a causa de un incendio forestal que comenzaba, pero a medida que me iba acercando, me percaté de lo que realmente era. Era una enorme hoguera en la que se estaba quemando una figura, a la que no alcancé a tomarle forma. Pero algo que nunca se me olvidará es que alrededor de esta hoguera había varias personas, totalmente vestidas de blanco, haciendo reverencia a esta figura quemándose. Era extraño, pues estas personas parecían ir vestidas con ropa formal, totalmente blanca. Los hombres portaban elegantes trajes blancos y las mujeres vestidos largos del mismo color. Pasé al lado de estas personas en mi tráiler y justo cuando estuve a pocos metros de estas personas, volteé. Ellas estaban al lado de la carretera. Solo volteé por curiosidad. Fueron solo cuestión de 2 segundos, pero en ese momento me di cuenta de que un hombre de los que estaba ahí me miró. Debo confesar que ha sido una de las miradas más frías que he visto en mi vida. Era como si a ese hombre de alguna manera yo le cayera mal sin ninguna razón, solo por el mero hecho de voltearlos a ver. No le hubiera dado más importancia a si no fuera por lo que pasó después. Ya alejado de estas personas y de aquella hoguera, iba en la carretera, tranquilo, pues habían pasado ya varios minutos de eso. Cuando miré al retrovisor, me percaté de que estaba algo acercándose a mí. Pero era extraño, era como si alguien estuviera persiguiéndome. Pero no en auto. No, esto era algo más raro y aterrador. Lo que me estaba persiguiendo era uno de aquellos hombres que había visto. Pero iba corriendo. ¿Cómo era posible esto? Corría a una velocidad sobrehumana. Yo venía a cerca de 70 kilómetros por hora. Y para que pudiera observar a esa persona o cosa corriendo detrás de mí, eso debería venir corriendo a cerca de 60 kilómetros por hora. De pronto,
pareció correr más rápido y ya no había duda. A través del retrovisor vi exactamente que era uno de aquellos hombres con su traje blanco. Sus piernas se movían a una velocidad impresionante. No quise acelerar porque pensé que se cansaría en cualquier momento, pero no fue así. Aquel hombre con su velocidad se alcanzó a colocar a la par de la puerta del copiloto de mi tráiler. Yo volteé a verlo y a mí. Él pareció sonreírme. Y después, a pesar del sonido del motor, escuché cómo se reía. Cuando pasó esto, sentí el más grande miedo de mi vida. Y eso que viviendo detrás del volante presencié cosas fuertes, pero esa risa nunca se me olvidará. Cuando hizo esto, pareció detener su marcha, pareció dejar de correr, y yo aceleré, no importándome rebasar el límite de velocidad, aunque sea esa única ocasión. Por el retrovisor vi cómo me iba alejando de aquella figura poco a poco. Nunca hallé explicación para este hecho, y lo hubiera dejado solo en una broma si solo hubiera visto esas personas al lado de la carretera. Pero ¿cómo me explico a ese hombre corriendo tan rápido? Incluso llegué a pensar que todo había sido producto de mi imaginación. Pero ¿cómo? Todo fue tan real. Sin más, me despido esperando que les hayan gustado estas historias, pero sobre todo que los hayan aterrado. Me despido y nos vemos en un siguiente video, no sin antes recordarles que no se sugestionen. Estos solo son historias de terror.